Déjame hacerte una pregunta simple. ¿Alguna vez saliste del supermercado con 2 bolsas en la mano y esa extraña sensación de que llevaste menos cosas de lo que solías llevar antes, incluso pagando más caro? Miras el recibo, ves el total y piensas en silencio. ¿Cómo es posible que esto se haya vuelto tan caro, tan rápido? No es rabia, es esa sensación de que algo no está cuadrando. Ahora imagina otra escena común. Recibes tu salario, pagas alquiler, cuentas, supermercado, combustible, y cuando miras el saldo restante, te das cuenta de que trabajaste todo el mes, básicamente, para sobrevivir. No quedó casi nada. No para invertir, no para planear, no para respirar, solo para continuar. En ese momento, la mayoría de las personas hace lo que aprendió a hacer toda la vida. Dice que es así nomás. Cierra la app del banco y sigue la rutina. Pero en el fondo queda una incomodidad silenciosa, ¿verdad? La pregunta que nadie responde. ¿Por qué me esfuerzo más y sigo en el mismo lugar? Es exactamente ahí donde empieza la conversación de hoy. No se trata de hacerse rico rápido. No se trata de acertar el próximo movimiento del mercado. Se trata de entender a dónde va tu esfuerzo y por qué muchas veces simplemente desaparece con el tiempo. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos te voy a mostrar una forma diferente de mirar el dinero, el valor y el futuro. Algo simple, antiguo e ignorado por la mayoría. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, empieces a sentir que no solo estás reaccionando al sistema, sino tomando una decisión consciente dentro de él. Cuando hablamos de valor real, mucha gente imagina algo distante, complejo o inaccesible. Pero la verdad es que el valor real siempre estuvo ligado a algo simple: la escasez. Aquello que no puede crearse de la nada tiende a resistir el tiempo. Y es exactamente por eso que a lo largo de miles de años, ciertas cosas atravesaron imperios, crisis, guerras y cambios de moneda sin perder su significado. Piensa en la diferencia entre un número en una pantalla y algo que puedes sostener con la mano. El número depende de sistemas, reglas, energía, confianza. El objeto físico depende solo de existir. No necesita que nadie lo valide para tener peso. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la relación que tienes con la seguridad y el futuro. La plata entra en esta historia no como una promesa de enriquecimiento, sino como un ancla. No fue creada para hacerte rico de la noche a la mañana. Existe para impedir que tu esfuerzo sea erosionado mientras construyes cosas más grandes. Es un amortiguador silencioso entre tú y la inestabilidad constante del sistema. Cuando alguien empieza a entender esto, la pregunta cambia. Deja de ser ¿cuánto puedo ganar? Y pasa a ser ¿cuánto de mi esfuerzo puedo proteger? Ese cambio de mentalidad es lo que separa a quien vive apagando incendios de quien construye algo con calma. No se trata de predecir el mercado, sino de reducir la dependencia. Por eso, las personas que construyen patrimonio real rara vez hablan de apostar todo. Hablan de equilibrio, de transformar una parte del trabajo en algo que no desaparece con la inflación, con decisiones políticas o con crisis bancarias. La plata no es el final del camino, es el suelo firme donde el camino ocurre. Casi nadie construye seguridad financiera con un gran movimiento aislado. Lo que realmente funciona son decisiones pequeñas, repetidas muchas veces. El problema es que eso no genera emoción inmediata. No se convierte en tema de conversación. No da capturas para redes sociales. Pero justamente por eso funciona. Porque ocurre lejos del ruido. Cuando decides separar una parte de tu esfuerzo cada mes para guardar valor, algo cambia por dentro.
Deja de ser un deseo abstracto y se convierte en un compromiso. No depende de que sobre dinero, no depende del humor del mercado. Ocurre porque se volvió una regla. De la misma forma que las cuentas deben pagarse, tu futuro pasa a tratarse como prioridad. La plata entra aquí como un ritual simple, no como una apuesta. No estás tratando de adivinar techos o suelos, solo estás convirtiendo una parte de tu energía en algo sólido. Algunos meses será más, otros será menos, y en ciertos momentos será apenas una pequeña cantidad. Pero lo que importa no es el tamaño de la decisión aislada, sino la continuidad. Ese tipo de hábito crea algo raro hoy en día: tranquilidad mental. Cuando todo a tu alrededor parece inestable, sabes que una parte de tu esfuerzo no está flotando al ritmo del día. Está quieta, silenciosa, esperando. Eso no elimina problemas, pero cambia completamente la forma en que reaccionas a ellos. Y hay un efecto colateral poderoso en todo esto. Cuando empiezas a respetar tu propio esfuerzo, comienzas a gastar de forma diferente. Las compras impulsivas pierden fuerza. Las decisiones empiezan a filtrarse por una pregunta: ¿esto construye o solo distrae? Sin darte cuenta, dejas de correr detrás de sensaciones y empiezas a construir base. A medida que ese hábito se consolida, empieza a tener sentido pensar en capas. No todo de una vez, no con prisa, sino con claridad. La primera capa es la sensación de no estar completamente expuesto. Es ese momento en el que miras lo que construiste y percibes que si algo se sale de control durante algunos meses, no estás en cero. Eso cambia tu postura ante la vida. Esa capa inicial no tiene relación con estatus ni comparación. No es para mostrarle a nadie, es para ti. Es la diferencia entre dormir inquieto y dormir con un poco más de calma. Cada persona llega a ese punto con una cantidad distinta. Para algunos, pocas unidades ya representan una gran victoria. Para otros, toma más tiempo. El número importa menos que el significado. La segunda capa comienza cuando la ansiedad disminuye y entra la estrategia. Aquí la plata deja de ser solo protección emocional y pasa a formar parte del equilibrio general. No reemplaza ingresos, no reemplaza trabajo, no reemplaza aprendizaje. Actúa como contrapeso. Mientras otras cosas suben, bajan y cambian, cumple el papel silencioso de mantener parte del valor estable a lo largo del tiempo. En este punto, muchas personas se dan cuenta de algo curioso. Ya no están obsesionadas con el precio diario. Los días de subida no generan euforia. Los días de caída no generan pánico, porque la función de esa reserva no es entretenimiento financiero, es sustento. Cuando eso ocurre, sales del juego de la reacción y entras en el juego de la construcción. La tercera capa surge cuando el horizonte se alarga, cuando empiezas a pensar más allá de la hora, más allá del próximo año, más allá del próximo ciclo. Aquí guardar valor también se convierte en una forma de transmitir responsabilidad. No solo bienes, sino postura. El mensaje silencioso de que alguien decidió pensar a largo plazo cuando casi todos solo reaccionaban al corto. Piensa en alguien común, quizá un compañero de trabajo, alguien que gana parecido a ti. Enfrenta las mismas cuentas y las mismas presiones. La diferencia no está en el salario, sino en el comportamiento. Mientras uno gasta todo intentando aliviar el cansancio del mes, el otro decide separar una parte pequeña y constante para guardar valor. Por fuera parecen iguales. Por dentro están en trayectorias completamente distintas. Imagina una situación simple. El auto se rompe y la reparación no es barata. Uno entra en pánico, paga en cuotas, empuja el problema hacia adelante
y acepta otro peso mensual. El otro respira, resuelve sin desesperación y sigue. No porque sea rico, sino porque construyó margen. Ese margen no cayó del cielo. Fue creado poco a poco, en silencio, con decisiones que nadie aplaudió. Eso es lo que mucha gente no percibe. La seguridad no nace de grandes ganancias ocasionales. Nace del espacio. Espacio para equivocarse. Espacio para esperar. Espacio para elegir. Cuando tienes algo guardado fuera del sistema inmediato, compras tiempo. Y el tiempo es el activo más subestimado de todos. Esa lógica también vale para las oportunidades. Cuando surge una posibilidad real, emprender, aprender algo nuevo, mucha gente no puede moverse. No porque no quiera, sino porque está financieramente atrapada. Quien construyó base puede decir no a lo que lo encadena y sí a lo que lo expande, no por suerte, sino por preparación. Al final, todo vuelve a la identidad. La pregunta deja de ser ¿cuánto rinde esto ahora? Y pasa a ser ¿qué tipo de persona me estoy convirtiendo con esta decisión? Guardar valor no es sobre metal, es sobre postura frente a la vida. La libertad financiera casi siempre se malinterpreta. Muchos creen que empieza cuando sobra mucho dinero. En la práctica, empieza cuando reduces la urgencia, cuando no estás obligado a aceptar cualquier condición solo para seguir respirando. Ese tipo de libertad no aparece de repente. Se construye en capas, con decisiones que parecen demasiado pequeñas para importar. Cuando parte de tu esfuerzo está protegida, tu mente cambia. Ya no tomas decisiones solo para apagar incendios. Piensas con más calma, negocias mejor, rechazas lo que no tiene sentido. Esa claridad no viene de una valentía repentina, viene de la base, de saber que no estás al límite todo el tiempo. Por eso, guardar valor no debe verse como algo separado de la vida real. Influye en todo, en cómo lidias con el trabajo, en cómo enfrentas oportunidades. Cuando no estás desesperado, eliges mejor. Y quien elige mejor suele equivocarse menos. Mucha gente confunde paciencia con pasividad, pero son opuestas. La pasividad es esperar sin actuar. La paciencia es actuar de forma consistente sin necesitar validación inmediata. Construir base es un acto activo. Exige disciplina. Exige decir no a ciertos impulsos. Exige tolerar el aburrimiento de no estar siempre haciendo algo excitante con el dinero. A largo plazo, ese comportamiento crea algo raro: autonomía. No la de quien controla todo, sino la de quien no es controlado por cualquier oscilación, noticia o promesa. Dejas de ser solo alguien que reacciona al sistema y pasas a ser alguien que se posiciona dentro de él con conciencia. La libertad financiera no comienza cuando sobra mucho dinero. Comienza cuando la urgencia disminuye. Cuando no estás al límite todo el tiempo, tu mente funciona diferente. No aceptas cualquier condición solo para pagar la próxima cuenta. No entras en pánico ante una noticia negativa. Existe un espacio entre el problema y la reacción. Ese espacio se construye poco a poco, con decisiones repetidas, silenciosas e invisibles para quien mira desde afuera. No se trata de lujo, se trata de margen. Margen para pensar, para elegir, para no vivir con la sensación constante de que cualquier tropiezo puede derribarte. Piensa en cómo la mayoría toma decisiones importantes, casi siempre bajo presión. Miedo a perder el empleo, miedo a no pagar cuentas, miedo a quedarse atrás. Ese estado permanente de alerta consume energía y claridad. Cuando empiezas a construir una base, aunque sea modesta, algo cambia por dentro. El miedo no desaparece, pero deja de manejar el volante. Empiezas a negociar con más firmeza, a decir no con más calma,
y a esperar el momento adecuado sin esa ansiedad que corroe. Eso no es suerte, es estructura. Guardar valor no es huir de la realidad, es crear cimientos para enfrentarla mejor. Las crisis siguen ocurriendo, los precios siguen subiendo y bajando, pero ya no sientes que siempre estás corriendo detrás de la vida. Esa sensación de estar un pequeño paso adelante genera una confianza silenciosa. No la confianza ostentosa, sino la de quien sabe que no está completamente vulnerable. Hay una diferencia enorme entre quien necesita decidir rápido y quien puede esperar. Quien necesita casi siempre acepta el peor trato. Quien puede esperar elige mejor. Esa capacidad de esperar es una forma de poder poco mencionada. No nace de grandes golpes de suerte. Nace de la constancia, de convertir pequeños excedentes en algo que permanece. Con el tiempo, esa práctica transforma tu relación con el consumo, con el trabajo y con las oportunidades. Empiezas a notar que muchas malas decisiones solo parecen necesarias porque falta base. Al final, todo se conecta con la identidad. La pregunta deja de ser ¿cuánto rinde ahora? Y pasa a ser ¿qué tipo de vida sostiene esto? Construir base es aceptar que no quieres vivir rehén del corto plazo para siempre. Es intercambiar menos emoción hoy por más control mañana. No es un camino rápido ni llamativo, pero reduce el arrepentimiento. Cuando miras atrás, te das cuenta de que no solo construiste una reserva, construiste postura, claridad y una forma más madura de relacionarte con el dinero y con la vida. Cuando alguien empieza a construir base de verdad, ocurre un cambio silencioso en la forma de ver el mundo. Percibes que la mayoría no pierde dinero solo por falta de información, sino por comportamiento. Reaccionan tarde, siguen manadas emocionales y deciden cuando ya están presionados. Quien crea margen actúa antes del dolor, no porque sea más inteligente, sino porque no está acorralado. Esa diferencia es sutil, pero decisiva. Mientras muchos esperan la señal perfecta, quien tiene base observa, compara y decide con menos ruido emocional. Eso cambia incluso la relación con las noticias y los expertos. Dejas de tratar cada titular como una emergencia. Entiendes que el sistema siempre opera en ciclos de miedo y euforia. Aprendes a identificar cuándo la narrativa empuja a decisiones malas. La información deja de ser entretenimiento y se vuelve herramienta. No consumes contenido para excitarte o asustarte, sino para contextualizar. Eso reduce errores caros y mejora la calidad de las decisiones a largo plazo. También hay un cambio profundo en cómo ves la responsabilidad. Mucha gente cree que la seguridad financiera es algo que alguien debería garantizar. El gobierno, el banco, la empresa, el mercado. Cuando esa expectativa cae, nace algo más sólido. La comprensión de que proteger el valor de tu esfuerzo es una decisión personal. Nadie va a hacerlo por ti. Asumirlo no es pesimismo, es liberación. Dejas de esperar salvadores y empiezas a construir tu propia defensa con lo que está a tu alcance. En ese punto, guardar valor deja de ser solo una práctica financiera y se convierte en una postura. Decides conscientemente no poner todo en el mismo riesgo, no depender de una sola promesa, no vivir apostando a que nada saldrá mal. Eso no te vuelve paranoico, te vuelve preparado para oscilaciones, cambios de reglas y momentos en los que el sistema exige más de lo que entrega. El punto central es simple, pero profundo. Todavía hay tiempo para actuar con calma, no con desesperación, no con prisa histérica, sino con intención. Construir base no exige movimientos extremos, exige constancia,
Exige aceptar que decisiones discretas hoy crean libertad mañana. Esa libertad no llega como un premio inesperado. Nace del acumulado de elecciones conscientes hechas cuando nadie miraba. Al final, todo se reduce a una pregunta incómoda. ¿Qué estás haciendo hoy para que tu esfuerzo no desaparezca mañana? No es una pregunta cómoda, porque exige responsabilidad. Exige admitir que confiar solo en el flujo normal de las cosas quizás no sea suficiente. Pero es precisamente esa pregunta la que separa a quien vive reaccionando de quien empieza a posicionarse. No se trata de predecir el futuro con exactitud, sino de reconocer que el futuro siempre cobra preparación a quienes ignoran las señales. Muchas personas pasan la vida esperando el momento perfecto, el escenario ideal, la certeza absoluta. Ese momento casi nunca llega. Mientras tanto, el tiempo pasa, el poder adquisitivo cambia y las oportunidades se cierran. Quien construye base entiende que actuar temprano, incluso de forma modesta, suele ser más eficiente que actuar tarde con prisa. Las pequeñas decisiones consistentes vencen a las grandes decisiones atrasadas. Esto vale para el dinero, la carrera y la vida. Guardar valor no es un acto de miedo, es un acto de madurez. Es aceptar que el mundo no es estable todo el tiempo y que depender solo de promesas externas tiene costo. Cuando eliges proteger parte de tu esfuerzo, estás diciendo que respetas tu tiempo, tu trabajo y tu futuro. Eso no te impide buscar crecimiento, ingresos u oportunidades. Al contrario, te da base para hacerlo con más lucidez y menos ansiedad. Algún día mirarás atrás y entenderás que las decisiones más importantes fueron las que tomaste cuando nadie observaba, cuando no había aplausos, cuando no había euforia, cuando parecía demasiado pequeño para importar. Así se construyen las bases, no con movimientos espectaculares, sino con constancia, no con prisa, sino con dirección. Y cuanto antes adoptes esta postura, menos arrepentimientos suele generar. Hay un momento silencioso en la vida financiera de casi todos en el que algo hace clic. No ocurre durante una gran crisis ni en medio de titulares alarmistas. Sucede en un día común, pagando cuentas, viendo los precios subir poco a poco, notando que el esfuerzo es el mismo, pero el resultado ya no acompaña. En ese instante, algunos ignoran la incomodidad y siguen en piloto automático. Otros ajustan el rumbo, no porque tengan todas las respuestas, sino porque entendieron que esperar claridad total suele ser solo una forma elegante de postergar decisiones. Actuar con intención es salir del modo reactivo. No es correr detrás de soluciones milagrosas ni creer en salvaciones instantáneas. Es construir una relación distinta con tu esfuerzo. Cuando conviertes parte de lo que produces en algo que preserva valor en el tiempo, creas un intervalo entre tú y el caos. Ese intervalo te permite pensar mejor, elegir mejor y no ser empujado por decisiones tomadas en el susto. La base no elimina riesgos, pero reduce la dependencia del improviso. Y lo curioso es que este tipo de postura casi nunca es reconocida cuando ocurre. Nadie aplaude la constancia. El mundo celebra el espectáculo, no la preparación. Por eso quienes construyen base suelen parecer invisibles durante mucho tiempo. Hasta que los escenarios cambian, las presiones aumentan y ellos no entran en pánico. No porque sean superiores, sino porque decidieron antes de que empezara el ruido. En el fondo, todo gira en torno a la autonomía, no como aislamiento extremo, sino como no estar completamente expuesto a fuerzas que no controlas. Cuando parte de tu esfuerzo está protegido, ganas margen de maniobra.
margen para esperar, margen para elegir, margen para no aceptar cualquier condición solo por urgencia. Y esa margen casi siempre nace de decisiones simples, repetidas con disciplina, mucho antes de que parezcan necesarias. Si observas con atención, notarás que los mayores arrepentimientos rara vez vienen de lo que se hizo demasiado pronto. Vienen de lo que se postergó indefinidamente, de decisiones que parecían pequeñas, hasta que el tiempo demostró que importaban más de lo que se pensaba. Construir base es, en el fondo, una forma silenciosa de respeto propio. Es asumir que el futuro no se resuelve solo y que actuar con calma hoy suele ser la mejor manera de evitar el desespero mañana. Para entender por qué esta conversación importa más de lo que parece, basta recordar episodios que casi nadie quiere revisitar. En momentos específicos de la historia reciente, personas comunes despertaron creyendo que todo estaba normal y descubrieron en pocas horas que el acceso a su propio dinero había sido limitado. Filas frente a bancos, retiros racionados, transferencias bloqueadas, tarjetas rechazadas sin explicación. No fue ficción. Ocurrió en países considerados estables, con sistemas financieros elogiados hasta el día anterior. Lo más perturbador no fue solo la pérdida temporal de acceso, sino la sensación de impotencia. Personas que trabajaron toda la vida descubrieron que no tenían control sobre aquello que creían poseer. El saldo existía en el papel, en la pantalla, en los extractos, pero en el mundo real estaba congelado. En ese momento no importaba cuánto ganaba alguien ni cuántos dígitos tenía su cuenta. Importaba quién tenía margen fuera del sistema inmediato y quién dependía completamente de él. Antes de esos episodios, casi siempre hubo señales, ajustes regulatorios discretos, discursos tranquilizadores, promesas de que todo estaba bajo control. Quien esperó confirmación absoluta quedó atrapado en el guión oficial. Quien ya había construido alguna base atravesó el período con menos daño emocional y menos decisiones impulsivas. No porque predijo el evento, sino porque aceptó que los sistemas fallan y que la prudencia no es paranoia. La verdad incómoda es que estas situaciones no aparecen de la nada. Son el resultado de desequilibrios acumulados, deudas crecientes, promesas excesivas, estructuras cada vez más frágiles. Cuando el estrés llega al límite, las medidas emergenciales aparecen rápido y suelen golpear a quienes menos preparados están, no por maldad, sino por la lógica de supervivencia del sistema. Por eso esta conversación no es teórica. No se trata de predecir el próximo colapso, sino de reconocer que los eventos críticos no avisan con comodidad. Cuando el noticiero confirma, casi siempre ya es tarde para reaccionar con calma. Quien construye base no actúa por miedo inmediato, sino por memoria histórica. Sabe que el tiempo entre la normalidad y la restricción suele ser demasiado corto para improvisar, y esto no tiene que ser un colapso nacional. Basta un problema de salud, una pérdida temporal de ingresos, un gasto inesperado. En esos momentos, quien vive al límite siente que el suelo desaparece. Quien construyó base siente el impacto, pero conserva la capacidad de elegir. Existe una situación que casi nadie reconoce como un robo porque no ocurre de golpe. Trabajas, cobras, pagas todo. No falta nada, no sobra nada. Nadie te avisa que algo fue quitado. Simplemente tu esfuerzo empieza a valer menos. No porque trabajes menos, sino porque las reglas cambian mientras estás ocupado viviendo. El alquiler sube, el mercado sube, los servicios se ajustan. Siempre hay una explicación elegante. Nunca se presenta como pérdida,
sino como normalidad. Y eso es lo que lo vuelve indignante. No elegiste perder, fuiste ajustado. El sistema no necesita quebrarte para controlarte. Solo necesita mantenerte ocupado para que no notes que estás caminando en círculos, pagando más por menos, aceptando como inevitable algo que fue decidido sin ti. Quien no construye base en ese intervalo no se queda sin dinero, se queda sin elección. Reacciona, se adapta, acepta, hasta que entiende tarde que el juego nunca fue equilibrado. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que incomoda. Nadie va a proteger tu esfuerzo por ti. El sistema no te va a avisar cuando las reglas cambien. El tiempo no va a esperar a que estés listo. La pregunta no es si algo va a pasar. La pregunta es si cuando pase, tú vas a reaccionar o vas a elegir. Construir base no te hace paranoico, te hace libre en un mundo que empuja a la dependencia. Si este mensaje te movió algo por dentro, no lo guardes solo para ti. Suscríbete, porque aquí no se habla para entretener, se habla para despertar. Dale like, porque eso le dice al algoritmo que este contenido importa. Y compártelo, porque alguien cerca de ti todavía cree que así es como son las cosas. Y aún está a tiempo de descubrir que no tienen por qué serlo.